Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que hoy día les va a hablar acerca de todo este proceso de elecciones que se vive en Ecuador cuando son las elecciones seccionales, pero además hay una consulta sobre cómo podemos nosotros entrar directamente en la guerra al narcotráfico que propone Estados Unidos. En la consulta popular se pregunta, como pregunta fundamental y clave, la extradición de los narcos de Ecuador a Estados Unidos. Y este gran problema de la extradición de los narcos es una cosa sensible, puesto que los países que tienen extradición, como México y Colombia, ahora son centros y campos de batalla del narcoterrorismo, que se llama. Y estas bandas de narcotraficantes, en lugar de reducir su poderío debido a la extradición, han reaccionado contra ella y han convertido a Colombia y a México en sus centros de operación. Es decir, en lugar de reducir el poder de los narcos, en este momento, al revés, han multiplicado el poder de los narcos. Ya hemos tenido la experiencia de tener aquí una base militar norteamericana en Manta y Galápagos que desde el año 2017 está en nuestro país y sin embargo, en lugar de reducirse el tráfico de drogas y el tráfico de migrantes, se ha multiplicado. Pasamos de ser una simple zona de tránsito a ser los mayores exportadores de cocaína del mundo, posiblemente en este momento, y de Sudamérica. Esta consulta popular, además, pretende, de todas maneras, reducir el tamaño de la Asamblea Nacional, lo cual significa que los nuevos asambleístas que lleguen, no es que se van a reducir los salarios ni van a reducir el número de asesores, simplemente son menos y cobrarán más. A su vez, ellos tratarán de ser, al ser menos número, más aliados del gobierno de turno y menos disidentes con él. A su vez, otro de los grandes problemas de la consulta popular es que, claro, tienen toda la razón al decir que no vale la minería en fuentes de agua, pero desgraciadamente el Estado carece de la capacidad de controlar la minería ilegal, como también carece de la capacidad de controlar el narcotráfico. ¿Y a qué se debe que no tenga capacidad de control? A que simplemente el oro y la cocaína han aumentado de valor en el mercado. Y al aumentar de valor en el mercado, la gente está dispuesta a matarse en un país donde el gobierno no es el gran empleador ni el gran constructor, sino que por el contrario trata de reducir el tamaño del Estado y manda a la calle a muchos empleados, no crea empleos públicos y no crea tampoco obras que den trabajo a la población, que produzcan una redistribución de la riqueza, como fueron por ejemplo las carreteras que hizo Rafael Correa, que permitieron que comunidades distantes de Ecuador se incorporaran a la economía y la gente que vivía en pueblos distantes pudieran sacar sus productos, venderlos. Además, con la revolución del Internet que hemos estado viviendo, es posible entonces que las comunicaciones, el aprendizaje, el comercio sea mucho más factible en estos momentos desde cualquier parte del país donde haya vías de buena calidad para transportar los productos. Así pues, nos enfrentamos claramente al problema de que las candidaturas que están en este momento para las prefecturas y alcaldías, en su mayoría, consideran que el ejemplo de Bukele de El Salvador, que es simplemente el retorno del fascismo como mecanismo de poder, vivir bajo estado de excepción, que lleva prolongado 10 veces el estado de excepción en ese país, y convirtiendo al país en una gran prisión, al estilo de un Guantánamo de Centroamérica, donde los jóvenes tienen que estar encerrados en condiciones denigrantes y son encerrados sin sentencia, simplemente
por presunción. Y se sucede ahí lo que no, está contra la ley, que es el que en todo país y en todo lugar del mundo las personas se presumen inocentes mientras no se demuestre lo contrario. En El Salvador, el simple hecho de tener un tatuaje, que puede ser por simpatía, por cualquier cosa, como protesta contra el sistema, ya es motivo para que usted vaya a la cárcel, sin que exista un delito por delante que usted haya cometido. Entonces, usted va a parar en la cárcel, ahí tienen ya casi 70,000 personas, y para que salga de la cárcel, usted tiene que pasar las de Caín, ganar juicios, pasar por sentencias, simplemente porque usted no es inocente en ese país. Todos los jóvenes de ese país son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, se va contra el principio básico de la justicia. Este modelo lo pretende instaurar una médica gordiflona que quiere ser alcalde, una tal que era de Alianza País, una traidora de Alianza País, y también lo quiere un ricachón abogado leguleyo, mentiroso, como todos, casi todos los abogados, porque ustedes tienen que entender que en Quito, Quito es una fábrica de abogados y una fábrica de sacerdotes, de los defensores de la ley, de Dios y de la ley, de las injustas leyes que sobreabundan en este país. En tanto, Guayaquil es una fábrica de economistas, de exportadores, de contrabandistas. Aquí es una fábrica de mentirosos, allá es una fábrica de ladrones. Hoy tenemos justamente a un banquero de Guayaquil que está implicado en un negociado. Este negociado incluye a su gerente, al gerente de su banco, que ahora se encuentra prófugo, un ex gerente de su banco, al que le puso al frente de todas las empresas estatales y que se encuentra prófugo, y además incluye a su propio cuñado, al hermano de su mujer. Entonces tenemos que en Guayaquil en general se convirtió en una fábrica de ladrones y ahora también es una fábrica de sicarios, y Quito es una fábrica de abogados y de mentirosos. Entonces usted, cuando le oye a un leguleyo de esos que le argumenta, pero que se conoce al pie de la letra, no solamente la Biblia, sino que también se conoce al pie de la letra todos los códigos de este país, y con eso le enrolla y lo envuelve, y se propone ser candidato y ser presidente, ¿para qué? Para ejercitar las mismas acciones que Bukele hace en su país. Por supuesto, El Salvador llegó a ser el peor país de Centroamérica y el peor país de Sudamérica. Hoy Bukele se vanagloria de que es el país más seguro, pero en definitiva eso no es una realidad que se puede confirmar. Lo que sí sabemos es que es inseguro para los jóvenes y es muy seguro para el resto de la población, y es un país inseguro para los jóvenes que fueron deportados a los Estados Unidos y que regresaron como delincuentes gracias a las maras, a los Latin King, a las maras 18, a las maras 20. Se dice inclusive que el presidente tiene pacto con una de las maras, la mara Salvatrucha. En fin, entramos en un país, en una forma de gobierno que proponen los candidatos a los gobiernos seccionales, donde el autoritarismo, la policía, se convierte en el actor principal, en el dueño de nuestra vida y de nuestros bienes. Cuando llegamos a esas situaciones, no hay ningún escrúpulo en convertir luego a nuestros hijos en mártires. Es el caso de Putin, que no ha tenido ningún problema en reclutar jóvenes para mandarlos a la guerra. Lo mismo hizo Fujimori. Cuando hizo la guerra contra Ecuador, hizo una guerra para librarse de los jóvenes de los barrios pobres de Lima, que se habían convertido en un problema debido a que muchos de ellos se encontraban vinculados con el grupo maoísta Sendero Luminoso. Entonces,
el apropiarse del poder, el utilizar a la policía, el utilizar al ejército y convertir al ejército, como lo hizo Hitler, en el centro de la vida de un país, lo mismo que a la policía, en el centro de la vida de un país, y a los jueces. Sabemos que este país es, desde los tiempos de la colonia, el lugar donde la justicia es la más corrupta del mundo. Aquí las universidades fabrican abogados y jueces que son los que han convertido a la justicia en la justicia más corrupta del mundo. Igual que México fabricó policías que se convirtieron en los policías más corruptos del mundo, y Colombia fabricó militares que se convirtieron en los militares más corruptos del mundo. Ecuador, Quito, la Sierra especialmente, fabricó abogados que se convirtieron en el eje de la justicia más corrupta del mundo. Muchas gracias.